Muy buenas noches para todos, bienvenidos nuevamente a una emisión del Gran Desconocido, un programa muy especial porque tenemos invitados muy especiales, porque es una realidad, todas las personitas que llegan a este programa es porque tienen un testimonio de amor, básicamente es de amor, un testimonio que realmente va a llegar también con toda seguridad a la vida de ustedes, de sus familiares, de amigos. Por eso los invitamos también para que hagan extensiva esta invitación, este encuentro, este espacio y bueno, y que llegue también a muchos hogares y a muchos corazones. Hoy sin duda, y no siendo pues como para menos, tenemos un invitado de la casa, un invitado realmente muy especial que hoy yo creo que con su testimonio de vida pues va a tocar muchos corazoncitos y le damos la bienvenida a Jorge Estrada. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy honrado, Carla, de estar aquí en este programa. Siempre sentía que en algún momento iba a llegar mi momento y es que he sido seguidor del Gran Desconocido desde su primera temporada y en algún momento yo sentía, Señor, ¿será que vos me vas a sentar allí a contarles un poquito de todo lo que tú has hecho en mi vida? Y siempre llega la hora. Hoy es el día en que Dios ha dispuesto que nos encontremos y sí, me siento en casa. Esta también es mi casa, mi comunidad. Ustedes son mi familia y bueno, aquí estoy, mi querida Carla, que amo verte también en este rol. Y nada, dejemos que Dios sea Dios hoy en medio de nosotros. Así es, dejar a Dios ser Dios y bueno, y hablar de quien estamos llamados a conocer un poquito más, que es ese gran desconocido. Pero todo va por partes, ¿cierto? Vamos a conocer esta primera parte. Jorge, ¿quién eras hasta antes de tener 23 años? Bueno, desde mis 0 a 23, un joven, yo le llamaría común y corriente. No nací ni más privilegiado ni menos privilegiado que la gran mayoría de las personas. Vengo de una familia católica por tradición, mas no por convicción. Como muchos de nosotros. Así es, muchos de nosotros que Sí. hemos heredado nuestra fe, porque de generación en generación ha venido aconteciendo esto, se vuelve parte incluso ya de nuestra esencia. Folclore parecía en mi familia, la religión. Nos faltaba mucho realmente darnos cuenta de lo esencial. Pero antes de llegar a eso, entonces sigamos con la historia. De 0 a 23, nazco en el seno de una familia constituida desde el amor de Dios. Soy el tercero de 4 hijos. De ese acontecimiento de mi nacimiento resaltaría el hecho en que mis padres no sabían que venía un hijo varón. Ya habían tenido 2 hijas mujeres, pero yo no dejé que el doctor me viera en el vientre de mi mamá. Entonces fui muy deseado, muy esperado y el acontecimiento de mi nacimiento les dio una gran alegría a mis padres porque había nacido un hijo varón. Ya tenían 2 niñas, entonces ellos creyeron que conmigo ya cerraban la fábrica, como le decimos aquí los paisas, pero no, Dios tenía planes que iban más allá de los nuestros y tengo una hermana menor, le llevamos ya 6 años yo, pero mis hermanas 8 y 10 respectivamente, no contábamos con ella, Dios sí contaba con ella. Fui muy amado, Carla, fui muy amado en los primeros años de infancia, fui muy amado por mis hermanas, por mis padres, por mis abuelos, por mis tíos. Y empecé a crecer, yo creo que de una forma óptima, como ojalá todos los niños crecieran en todo el mundo, rodeados de mucho amor. En mi familia no habían muchos recursos económicos, pero cuando tú no eres una persona consciente, cuando no te das cuenta del contexto en el que estás, no, tú no te das cuenta de eso, de hecho no te importa, no estás buscando otras circunstancias para tu vida, no, tú eres niño y te disfrutas el serlo. Creo que me disfruté mucho esa etapa, el ser niño, el jugar. No habían tantas cosas que los niños tienen hoy en sus manos, no había una tablet o un celular, no había un tablero y una tiza y juguetes y mucha imaginación.
Creo que aquí empieza a llegar el Espíritu Santo. Lo que les voy a contar es una locura. Yo jugaba en la terraza de mi casa que yo podía dominar el viento. Yo sentía que tenía un superpoder y era que si yo extendía la mano empezaba a soplar muy fuerte. Lo charro de esto, bueno, lo gracioso, porque decir esto en algún programa en el que fui entrevistado dije charro, pero eran mexicanos los que estaban escuchando. Ahí mismo la cabeza les estalló como charro, no, eso es un mariachi. Bueno, lo gracioso del asunto es que muchas veces el viento como que me acolitaba el juego y cuando yo extendía mis manos sí soplaba más fuerte y yo era un niño que creció con esa inocencia. Ahorita les cuento por qué esta anécdota y es que el Espíritu Santo para mi vida esencialmente es soplo de Dios y la voz de Dios. Pero no vamos a llegar hasta esa parte, vamos en la etapa de la Paso a infancia. paso. Bueno, ¿qué va aconteciendo? Empiezo a participar de un grupito de amigos de la cuadra, muy sanos, la mayoría. Siempre fui de los menores del grupito de amigos, siempre fui de los más pequeñitos, lo cual hacía que yo me cuidase incluso involuntariamente de muchas realidades a los que los jóvenes y adolescentes enfrentan hoy. Cada vez que iba a dar, por así decirlo, un mal paso, estas mismas personas mayores que yo incluso cuidaban de mí, de que yo no cometiera incluso errores que de pronto ellos habían cometido. Me sentía incluso por mis amigos cercanos protegido. Llego al colegio y todo muy normal, pero te vas dando cuenta, ahora sí, cuando empiezas a crecer, te empiezas a dar cuenta del contexto en el que vives, de que no tienes las mismas posibilidades que otras personas, pero que tienes más posibilidades que muchas otras. Empiezas a sentirte que estás como por ahí en la mitad de un mundo que jala para muchas partes. Mi relación con Dios era inexistente. Fui un niño y un joven al que lo acercaron a los sacramentos. Fui bautizado, hice mi primera comunión, no hice mi confirmación. De hecho, cuando me confirmé ya era plenamente consciente del sacramento. Tenía como 28 años cuando me confirmé. Pero volvamos a esa etapa del colegio, querida Carla. A mis 13 años yo empiezo a consumir cigarrillo, más por pertenecer a un grupito de amigos, por hacer lo que todo el mundo hacía, por sentir que si lo hago quizá voy a ser visto como de una forma diferente, voy a Más acogido. encajar, sí, Ajá. voy a ser acogido. Tristemente esto hace que muchos jóvenes que no quieren hacer muchas cosas pierdan de vista ese no quiero y le den paso a muchas realidades que en un principio no deseaban, pero por ese sentido de quiero pertenecer a un lugar, quiero sentirme parte de un grupito. Es como el efecto manada, creo que le llaman, que influye mucho en las decisiones que vamos tomando. Quiero resaltar esta frase para que les quede a ustedes hoy en el corazón. Cada decisión que tomamos, Carla, está precedida por una voz que escuchamos, principalmente la nuestra. Yo escuchaba siempre mi voz, pero en algún momento empecé a dejar que otras voces determinaran mi toma de decisiones. Cuando eres niño no eres muy consciente de ello y todos nos creemos en algún momento inmortales. No alcanzamos a dimensionar las consecuencias que cada una de las decisiones que vamos tomando van a acarrearnos en lo inmediato o de pronto quizá incluso van a determinar nuestro futuro totalmente. No medía mucho el peligro, me gustaba mucho andar en motos con mis amigos a toda velocidad, sin cascos, sin ninguna protección. Yo no sé, pero en cualquier accidente yo hubiese tranquilamente perdido la vida a mis 14 o 15 años. Cuando llegué a la universidad llego a estudiar una carrera que no había tomado la decisión de estudiarla desde una recta intención del corazón. Me había convencido el mundo, la sociedad, todas las voces que habían a mi alrededor de que había que estudiar algo
que diera dinero porque era lo que se supone te iba a hacer feliz y te iba a permitir vivir un proyecto de vida como el mundo lo pinta que debe ser vivido para ser feliz y para ser pleno. Yo quería estudiar odontología, pero me convencen estas voces que escucho a mi alrededor de que es una carrera costosa, que mejor estudie otra cosa, y yo bueno, estudio ingeniería mecánica, duro 3 semestres de ingeniería, me doy cuenta de que la geometría no es como la pintan. Uno cree que la geometría son círculos, cuadrados y triángulos, pero Dios santo. 3 semestres bastaron, Carla, para darme cuenta de que ese no era mi lugar. Pero, y entonces empiezan a llegar preguntas como, si este no es mi lugar, ¿dónde está mi lugar? Si este no es el camino, ¿cuál es el camino? Estamos hablando de que eran como que 14, 15 añitos y ya con ciertas preguntas existenciales. Más bien 17 17, años, un sí, poquito a más los 14, grandecito. 15 todavía está en el colegio. Realmente lo único que te Exacto. importa en el colegio es graduarte. La Sí, meta sí. es como llegar a 11 y graduarte. El colegio lo disfruté mucho. Fue una etapa muy bonita, de un gran crecimiento, pero pasé como desapercibido por el colegio. No era ni de los populares ni de los impopulares. Era un joven con el que nadie se metía, que él no se metía con nadie. Me gustó, es Pasaste como ese, invicto. sí, yo pasé invicto. No fui como víctima de bullying o no, pero sí hubieron momentos que de pronto sí me marcaron, sobre todo a nivel emocional. Recuerdo mucho uno, se los comparto. Siempre termino hablando del corazón y del amor. Creo que esto Poeta. me determinó mucho. En ese momento me descubrí un cobarde, porque en algún punto del colegio, en octavo, me gustaba mucho una chica del colegio. Y yo nunca había tenido como esas aptitudes necesarias para el relacionamiento. Y traen a esta persona hasta donde yo estoy y le dicen que yo tengo algo que decirle, pero cuando la tengo frente a mí yo me quedo en completo silencio, temblando, y finalmente solo acato en decirle, no, no tengo nada que decirte. Ella se va, pero algo dentro de mí se rompe. Y solamente muchos años después pude sanar esa fractura. Creo que nuestra vida, Carla, está llena de esos momentos que nos han determinado, o para bien o para mal. ¿Qué momentos determinaron para bien mi vida? El haber sido recibido con tanto amor en el seno de mi familia. Eso de entrada ya allanó un camino muy positivo para mi crecimiento en esa etapa primaria de mi desarrollo, porque conocemos muchos testimonios de personas que son rechazadas desde el vientre de su madre, desde la noticia del acontecimiento del embarazo, y desde ese momento ya esto empieza a desfigurar el diseño original de Dios para la criatura que viene en camino. Creo que me favoreció en gran medida muchas cosas. Mis padres no son perfectos, pero son perfectos para el plan de Dios, para mi vida. Y bueno, vuelvo al colegio. Este es como el acontecimiento que más recuerdo, muy doloroso. Que te rompan el corazón. Bueno, ni siquiera que te rompan el corazón, que tú mismo tengas que decirte, no te puedo creer, Jorge, que no le hayas sido capaz de decir a la niña de tus ojos que te gustaba. No te puedo creer. No, no, en ese momento peleé conmigo mismo y no volví a reconciliarme con esa parte de mí hasta muchos años después, en un proceso de sanación en una comunidad. Es increíble cómo nos vamos fracturando en el camino por no haber tomado una decisión en su momento, o por haber tomado mal una decisión en algún punto. El colegio pasa así, llego a la universidad, como les contaba, no tomando sabias decisiones. Hoy sé que una sabia decisión parte de la escucha de la voz de Dios, pero Dios todavía no hacía parte de mi vida. Seguía viendo la religión como la universidad me la empezaba a presentar, en la Universidad de Antioquia, de donde me autoegresé en algún momento. A la religión la conocen como el opio del pueblo, como aquello que se le da a las masas para mantenerlas ahí,
controladitas y poderse seguir aprovechando de ellas. Esa es la forma en la que muchos jóvenes universitarios nos ven desde afuera, pero por muchas circunstancias, principalmente por la ignorancia, porque como nosotros también han sido una historia en desarrollo, una historia que se ha desfigurado en muchos momentos. Obviamente no es el llamado a juzgarlos, pero sí a hacernos conscientes de cómo estamos siendo incluso vistos desde afuera. No estamos dando el mejor de los ejemplos. Y bueno, esta es una invitación también para que quien te vea en ti como wow, si eso es ser cristiano, yo quiero ser cristiano. Sí, un poquito de eso, ¿cierto? Sí, que no por el contrario digan, si eso es ser cristiano, De no lejos. quiero. Yo creo que el cristianismo vivido con verdadero corazón y convicción es contagioso, Sí. es súper contagioso. Cuando vos ves a una persona realmente enamorada del Señor, eso se le nota, y no solo se le nota, eso atrae, atrapa, contagia. Uno dice, yo quiero lo que esta persona tiene, ¿qué tengo que hacer? Absolutamente. Y es muy bonito, ese es el verdadero cristianismo, pero de eso vamos a hablar más adelante. Volvamos a la universidad. Sí. Un montón de malas decisiones. Mi vida era un cúmulo de malas decisiones. La vida es eso, Carla, una constante toma de decisiones. En un principio otros las toman por ti, tus padres toman la mayoría de decisiones por ti, por la criaturita que no se puede defender. Pero en algún punto uno se va emancipando. Uno empieza a tomar las riendas de alguna forma. A mí ya no me gusta este juguete, más bien este otro. A mí ya no me gusta que me vistan mis padres. Ahora yo puedo elegir mi ropa. Y empezamos a ser más autosuficientes, creyendo que nos estamos volviendo, wow, el Dios de nuestra vida. Y eso pasa, nos volvemos el Dios de nuestra vida. Somos la única voz que escuchamos antes de tomar decisiones. Y no aceptamos consejos. Hay un dicho muy popular entre nuestra cultura paisa y es: el que no escucha un consejo no llega viejo. Pero yo tengo una reforma que hacerle a ese dicho popular. Contanos, a ver. El que no escucha la voz de Dios, el que no hace del Espíritu Santo su consejero, no llega a la eternidad. Yo no quiero llegar a viejo, Carla. Y yo sé que en sus corazones, hermanos, ustedes tampoco quieren llegar a viejos, ustedes quieren eternidad. Eso es lo único que al alma del hombre le da saciedad y plenitud. 100 años no son suficientes. Mi abuelo cumplió 102 años. Hasta los 100 años él decía, la vida es muy corta, yo no me quiero morir. Él le tenía mucho temor a ese momento, lo veía muy cerca. Eso nos pasa a todos, Carla. La muerte es pequeñita cuando estamos muy jóvenes, pero se vuelve una palabra demasiado protagónica cuando los años van cayendo sobre nuestras espaldas. Y es que no nos hacemos conscientes del tiempo también, ¿no? Bueno, Jorge, y vemos una historia de amor rodeada de personas muy lindas, una vida tranquila, por así decirlo. ¿Cuál es ese momento? ¿Qué pasa cuando realmente llega a hacer como eco y a volverte en sí y decir, ven, ¿qué está pasando? ¿Realmente esto es lo que quiero por acá, quiero por acá? O sea, ¿cuándo llega ese momento para tú decir, ¿es esto lo que quiero, esto no? ¿O cuándo es ese momento que definitivamente llega ese soplo del que hablabas ahorita y cambia tu manera de pensar, tu manera de vivir, cambia todo? Porque finalmente es algo, pues, o sea, uno diría, podrías perfectamente seguir tu vida en total paz, tranquilidad, pero al final entonces había sentido de vida finalmente en las decisiones que estabas tomando pese a tu corta edad, o ya había dentro de ti algo que te estaba maquinando, algo que te estaba cuestionando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa ahí? Bueno, esto es importantísimo. Yo creo que esta es la parte que más disfruto contar, porque aquí es cuando volvamos un poquito atrás, rebobinemos unos minutos que me decías que empezaba a preguntarme preguntas, valga la redundancia, existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde va mi vida? Cuando llego a un punto más o menos a mis 18 años, empiezo a hacerme este tipo de preguntas. Sin embargo, sigo solamente escuchando mi voz a la hora de responderlas. Sigo construyendo una vida
y cada vez que coloco un peldaño más en este caminar, me voy dando cuenta de que la vida que vengo construyendo no me está gustando, no estoy disfrutando en lo que me estoy convirtiendo. Cuando me miro en el espejo, no me gusta lo que veo, ni física, ni emocional, ni intelectual, nada, no me gusta nada de lo que está pasándome. Yo quiero un cambio. Creo que ese cambio empieza a traer a nuestro corazón una palabra que es clave en el camino de conversión de un cristiano: disposición. Cuando Dios sabe que tienes un corazón dispuesto, que quieres hacer un cambio en tu vida, que la vida que has construido en tus fuerzas no te gusta y tú quieres algo diferente, Dios se hace presente. Él sabe que en ese momento tienes lo esencial. Yo repito mucho esta frase, creo que sería como mi epitafio: un corazón dispuesto es la materia prima del reino de los cielos. Esa disposición de corazón, Carla, llega por muchas circunstancias. La mayoría de los que hoy caminamos este camino del cristiano, las circunstancias han sido muy adversas. Quienes caemos a los pies de Cristo, por lo general caemos a raíz de una quiebra económica o una ruptura emocional. Algo nos pasa muy malo y decimos: wow, yo necesito a Dios en mi vida, porque me doy cuenta de que hay muchas cosas que no están en mis manos, que estoy en medio de lo circunstancial que es el mundo y se derrumba mi castillo. ¿Qué me pasa a mis 23 años? Y aquí es cuando esta historia sufre como su punto de inflexión. La música ya estaba presente en mi vida como un hobby. Desde más o menos mis 18 años mi mamá me regala una guitarra y yo empiezo a sentir que tengo aptitudes para la música, y yo la emprendo como un hobby, pero solamente era eso en mi vida, hasta que empieza a ganar mucha fuerza y me empiezo a inclinar mucho hacia ella, y todo lo demás en mi vida empieza a perder un sentido y un valor que antes tenía. Ya no me veo tanto de cachaco con portafolio para el banco, como administrador de empresas, que era la tercera carrera que elegía, y yo, no, yo como que más bien me veo de guitarrita y de mochos y vamos a cantar. Pero no tenía el valor de tomar una decisión tan radical para perseguir mi sueño. Sin embargo, siendo músico empírico, me hacen una invitación a un lugar en Santa Elena, se llama la vereda Montaña Mágica. En esa vereda di con unos mochileros que, para resumirles esta historia a mis hermanos, porque créanme que tendríamos que quedarnos aquí horas y horas. ¿Qué me pasó en ese lugar? En ese lugar me encontré con otras personas, con otros jóvenes que tenían una cosmovisión completamente diferente a la mía y se presentaban abiertamente como satánicos. Y yo, esa palabra me era familiar, era algo que yo ya había escuchado. Seguramente ustedes, la palabra satánico algo les dice. Si les damos una hoja de papel y un lápiz y les digo, escriba un número que represente esa palabra, yo creo que el 99.9% de ustedes escribiría, sabe muy bien cuál es ese número. los números. Todos tenemos como unas ideas preconcebidas de lo que es ese mundo. Sin embargo, me doy cuenta de algo, y es que poco conocía yo de satanismo, hasta que esa experiencia hace algo en mi vida que marca un antes y después en mi historia. ¿Era más por desconocimiento o eras más como escéptico? Yo era muy escéptico, muy racional, me gustaban las cosas que se podían explicar, me encantaba el método científico, todo lo que a través de la observación yo puedo descomponer y después entender cada una de sus partes y volverlo a armar. Me gustaba que las cosas tuvieran sentido. Pensar en lo espiritual hasta ese momento para mí era irracional. Eso era una locura, algo que no podía tocar, algo que no podía oler, algo que no podía percibir con mis 5 sentidos. No era algo que yo aceptaba en mi vida. En Santa Elena, en solo una noche,
descubrí que más allá de estos 5 sentidos había una dimensión espiritual hasta ese momento desconocida para mí, de la cual había oído hablar mucho, muchas historias acerca del mundo espiritual, pero ese momento en tu vida cuando un velo de tus ojos se cae y te das cuenta, no porque te lo estén contando, sino porque tú mismo estás inmerso en esa experiencia, estás sintiendo cosas que nunca había sentido, estás percibiendo, incluso con tus sentidos estás percibiendo cosas a las cuales esos mismos sentidos no les pueden dar una explicación. Lo que vi, lo que escuché, lo que sentí incluso, Carla y hermanos que están escuchando este testimonio, voces en mi cabeza. Una de ellas decía algo: no quieras ser una estrella, porque ellas no brillan con luz propia. Les cuento esto porque eso fue como una idea que es sencilla, que yo acepto en mi corazón y que la llevo a lo más profundo. Hoy, después de tantos años, ahorita terminaré contándoles una historia si nos da tiempo, y se encontrarán entonces de por qué esta frase en ese momento era como un disparo al corazón de parte del enemigo que tenemos en común, aquel que, como nos narra la palabra, solo vino a matar, robar y destruir, y que lo único que pretende es que tú no seas una mujer o un hombre que responda a su diseño original. No quiere que seas feliz, pero su trabajo, donde yo siento que él le pone más ahínco a su labor, es a que no escuches la voz de Dios. Quiero hacer una pausita ahí, es para todas las personitas que están conectadas, que se puedan identificar con eso que está diciendo Jorge, porque nosotros llegamos muchas veces, de hecho a mí me pasó ese escepticismo y me pasó eso de si no veo no creo, ¿cierto? Hasta que llegó el día y que, claro, eso es terrible lo que pasa, ¿no? Porque lo que tú dices, voces, las frases, por ejemplo, yo escuchaba gritos de mujeres, niños llorando, cascabeles de bebés, llegué a escuchar voces de hombres, pero no eran unas voces normales, eran como de entrañas, eran unas voces muy particulares. Y esa noche para mí fue vivir el mismo infierno, ¿cierto? Pero entonces es como que, hey, me dan una dosis o nos han dado una dosis de eso a lo que no creemos, para que realmente entendamos en que estamos en un campo espiritual, sí, constantemente en unas batallas espirituales, pero que finalmente uno no profundiza, que uno no va como a interiorizar en eso, porque al final también por mucho desconocimiento, sí. Pero en este momento, ¿cómo le podemos contar a esas personas para que ellos, como te digo, se pueden identificar, empiecen a discernir, ¿cierto? Como, a mí también me pasó de pronto esto, yo también creo que esto, porque la curiosidad finalmente hace de las suyas, ¿no? Así es, Nos Carla. pusimos de curiosos Así en algún es. momento y tuvimos una experiencia. ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, yo siento que la curiosidad no fue la que me llevó a Santa Elena. Pues yo no pretendía conocer el mundo espiritual. Yo solamente iba a compartir reggae, Solo habías son escuchado cubano. que... Solamente había ¿Escuchabas o no sabías escuchado. absolutamente nada? No, yo cero del mundo espiritual. Conocía las historias de lo que le pasó al amigo de un amigo, que vio tal cosa, que una bruja, que un duende, pero realmente un contacto real con el mundo espiritual no había tenido. Y si lo había tenido, no había marcado en mi corazón lo que ese acontecimiento Esa marcaría. conciencia, ¿no? Sí, hay un autor que les quedo debiendo el nombre, me perdonarán, lo pueden googlear esta frase, que no somos seres materiales que se dan a la tarea de vivir una experiencia espiritual, sino que por el contrario somos en esencia seres espirituales viviendo una experiencia material. Yo siento que eso es literalmente lo que estamos viviendo, que en esencia somos espíritu y que desde allí se va configurando ya lo que nosotros hoy podemos ver, lo que podemos tocar, pero parte de eso, de lo esencial. No se equivocaba el autor de este afamado libro, El Principito, al escribir esta frase tan famosa: lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Estas palabras hoy tienen tanto sentido para nosotros, los que conocemos el amor de los amores,
¿Qué pasa en ese momento? Yo me di cuenta de que había estado ciego, que en ese momento yo podía ver que el mundo no era lo que yo creía que era. Mis decisiones empiezan a importarme de una forma en la que antes no me importaban, principalmente sus consecuencias. Lo que hace el descubrir el mundo espiritual en mi vida es emprender una búsqueda. Yo empiezo a buscar entender esta nueva realidad que estoy viviendo. No parto del catolicismo en un principio, empiezo a leer cómo entienden otras culturas y otras religiones el mundo espiritual. Es chistoso que yo salga desde mi hogar, desde el catolicismo, a buscar la verdad afuera y me doy cuenta de que no, que estaba literalmente en mi habitación. Un día Carla llegó a mi habitación y estas palabras que están en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando ores entra en tu habitación y cierra la puerta. Ese día esas palabras dejaron de ser palabras, se volvieron vida en mi corazón. Yo hago ese ejercicio, entro en mi habitación, cierro la puerta y por primera vez en mi vida, a mis 23 años, hablo con Dios. La conversación no duró mucho realmente. La primera vez que hablé con Dios, Carla, yo lloraba. Mi conversación fue llorar todo el tiempo y sentir de parte de Papá Dios, un hijo, no te preocupes, aquí estoy, estaba ciego, yo estaba ahí, pero tú no me habías visto, no me conocías, pero sentía que ese era el principio, un abrazo gigantesco, me sentía envuelto en un amor inmerecido. Yo solo veía mi pecado, pero eso era lo que él no veía. El Señor nunca me dijo, has hecho esto, esto, esto y esto. Yo mismo me decía a mí mismo, yo he hecho esto, 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 esto y esto y esto. Y yo veía todos mis pecados, pero él no veía nada de eso. Solamente me sentía abrazado, me sentía como el hijo que llegaba a los brazos del Padre, misericordioso y simplemente era abrazado. Pero ven, entonces vas a la finca con estas personitas que te encuentras. ¿Y qué pasa ahí? O sea, exactamente qué pasa. Entonces dices que escuchas voces. Bueno, sí, yo creo que de esto es lo que más me preguntan las personas que conocen sí, el testimonio. ¿Qué pasa exactamente para dibujar un poquito ese escenario? Claro que sí. Bueno, el enemigo es muy astuto y también ha usado herramientas que uno desde afuera podría ver como muy normales. Un cuento, una canción, una poesía, una dinámica de grupo en una fogata, fueron instrumentos usados por él para sembrar en mi corazón esa cizaña. En ese momento yo no me daba cuenta hasta qué punto estaba siendo mi espíritu tocado por esto a nivel negativo, hasta que la idea de morirme empieza a pasarme por la mente. Yo empiezo a sentir que llegan este tipo de ideas a mi mente y yo digo, aquí algo está pasando. Ideas como todos vamos a estar mejor sin ti. Tú eres el problema. Si tú te mueres, todos vamos a estar bien. La solución al problema de todos es que tú no estés, que tú faltes, que tú mueras. Un señalamiento constante. Sí, eso empieza a cargarte de una presión demasiado grande para cargarla y la muerte empieza a seducirte y empiezas a sentir que es un camino viable, simplemente colgarte de un madero. De hecho, tuve un día la no fortuna de atestiguar una persona que había atentado contra su vida. Yo desde la ventana de mi habitación veo una zona boscosa y tristemente un día tuve que contemplar la escena de un joven de unos 20 y algo de años que se había literalmente ahorcado en un árbol desde el cual yo podía verlo desde mi casa, desde mi habitación. Wow. Antes de que una situación de esta se presente, antes de que una decisión de esta sea tomada, hay un proceso muy largo de desconfiguración, de muchas voces que escuchabas, que finalmente una de ellas termina detonando que tú tomes una decisión de estas.
yo estaba apuntando hacia ese lugar. Mi vida estaba siendo Esa conducida. noche, de manera especial, ¿sentías que podía haber, pues que pudo haber pasado Sí, algo? esa noche de manera ¿O qué especial pasó yo que sentía te sacó de que ahí? o todo terminaba o por el contrario todo empezaba. Mi primera experiencia de encuentro con Dios se da a bordo de un taxi al cual yo Entonces, sintiéndome espérame, en medio pasas de del la finca infierno. y ya tienes un escenario completamente diferente Sí, y cuando ya yo tienes bajo de como la un finca empiezo contraste. a sentir que algo empieza a suceder, empiezan a Ujú. llegar todos estos pensamientos, estas voces, esta sensación de persecución. Yo empiezo a creer o a buscar culpables. Yo era una persona que consumía droga, entonces yo al primero a que le achaco todo lo que estoy viviendo es a la sustancia. Ujú. Sin embargo, dejo de consumir y sigo percibiendo todo lo que igual consumiendo sentía. Y yo digo, bueno, esto en definitiva va más allá Sí. de los efectos que me pueda estar causando esto. Yo en ese momento vivo toda esta experiencia, pero Dios que estaba presente durante todo lo que yo estaba viviendo, aunque yo no era consciente de ello, creo que usa un instrumento muy cotidiano. Yo siento que yo estaba en el infierno, que Dios me recogió en un taxi para llevarme de Eso regreso está a chévere. casa. Cuente a ver. Era un señor muy paternal, una persona con la barbita así blanca, entonces pues uno ya tiene como ciertos estereotipos Sí. de una imagen de un papá. Ujú. Entonces la sensación de mi corazón al abordar ese taxi fue de completa paz. Yo sentía que el mundo se podía estar acabando afuera y que yo estaba en el lugar más seguro. No sabía ni por qué. Yo sentía que al lado de esa persona nada me podía suceder. Yo no tengo palabras para explicarlo. Nunca lo volví a ver. ¿Qué Te hizo la probabilidad? carrera, te Me dio hizo la la paz que carrera de mi necesitabas. vida. Una carrerita del Se infierno al cielo pierde. me da el favor. ¿Y Oh, cuánto por- es? Total. Y de ahí entonces sientes que es el momento clave Sí, en ese para momento yo descubro lo que ojalá todos pudiésemos un día descubrir. experimentar, La así es. existencia viva y real de un Dios que me ama. Ujú. En ese momento yo no me dirijo a Él como padre, pero empiezo a vivir un proceso. Me encanta eso. Dios es un Dios de procesos y Él empieza a colocar los instrumentos idóneos en cada etapa de eso, de mi proceso. El primer instrumento que usa es una comunidad a la que amo. Sí. Allí están mis raíces, Corporación La Comunidad. En ese lugar vivo mucho de mi proceso de sanación, de muchas de las etapas en donde muchos de estos traumas habían acontecido. Mi diseño original empieza a reconfigurarse y empiezo a conocer el gran desconocido. Qué maravilla. Empiezo a descubrir que Dios sigue presente, que el Espíritu Santo es un regalo en el aquí y en el ahora, y me doy a la tarea de escuchar la única voz que desde ese momento yo quería escuchar, la voz de Dios. El Espíritu Santo es para mí hoy en mi vida la voz de Dios que sigue dirigiendo cada una de mis decisiones. Él en este momento es el que lleva el timón. Yo trato de ayudarle Súper. porque nunca le ayudé. ¿Qué pasa conmigo, Carla? Empiezo a tomar decisiones diferentes. Empieza la palabra a cambiar mi vida. Ahorita mencionabas una de las palabras que más hizo eco en mi corazón en su momento, Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir y llegues a conocer la voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Así es. Estas palabras no se quedan allí, la palabra está viva y es eficaz como la palabra nos enseña y penetra hasta lo más profundo, y eso hacía el Señor. A través de una comunidad empezó a alimentarme de su palabra. No me acercaba todavía mucho al tema de la iglesia, de la institución, de los sacramentos, de los sacerdotes, pero sí empezaba yo a vivir un proceso que finalmente me conduciría Tener nuevamente. apertura de corazón, a empezar a Sí, dejarte seducir por eso que
que de una u otra manera tenías en ese lugar. En Así ese es. espacio. Y me doy cuenta de que Dios, incluso cosas que yo creí que no iban a tener sentido alguno, las sabe usar, darle un nuevo significado, colocarlas. Es como si tu vida fuera un montón de ruinas, pero Él le dice a uno, hijo, pero no todo está perdido. Hay muchas de las cositas que vos ves aquí que nos van a servir, solo que no van a ir en el lugar en el que estaban antes. Dios, de esa amalgama de cosas deformes, empieza a reorganizar todo si se lo permitimos y dejamos entonces al alfarero hacer con el barro su trabajo. Yo creo que es lo que empieza a hacer todo corazón dispuesto. ¿Y cómo conoces entonces de manera puntual a ese gran desconocido? O sea, ¿cómo llegas al discernimiento de decir, venga, esto es obra del Espíritu Santo? Me ¿Cierto? encanta, Porque esta parte es la que más amo. ¿Cómo vamos? Yo creo que sí, no les puedo contar esta vamos parte. bien. Bueno, Cuéntenos a ver esta partecita, a ver qué. esta partecita es importante. Yo llego a conocer a este gran desconocido cuando me doy a la tarea de tomar por primera vez una decisión que no estuviese direccionada por mi voz, ni por la voz de las personas que estaban cerca de mí, ni la voz que el mundo me decía que debía tomar. No, yo quería darme a la tarea de escuchar por primera vez la voz de Dios. Esto aconteció en el año 2016. Bueno, es un proceso que duró más. En el año 2016 me di cuenta de que sí, esa era la voz de Dios. Pero desde el año 2015 más o menos me doy a la tarea de pedirle al Señor que me hable de mi diseño original. Había recibido una promesa que decía, yo sé los planes que tengo para ti. Si vos fueses un plano, pues yo soy el arquitecto. Yo sé de lo que estás hecho y si quieres saber eso, de lo que estás hecho y para qué estás aquí, pregúntame a mí. Y yo, bueno, Señor, pues aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Y básicamente coloco mi carrera en una mesa y mi pasión por la música allí sobre la mesa y le digo, Señor, lo que tú me digas que debo hacer, eso haré. Porque si le pregunto a muchas personas, yo creería saber hacia dónde me conduciría su dirección. Si le pregunto a un experto, si le pregunto a una persona que me ama, si le pregunto incluso a mis líderes espirituales en ese momento, no, Señor, yo no le quiero preguntar a nadie, yo quiero preguntarte a ti, que eres mi diseñador, yo soy tu obra, lo que usted me diga, Señor, eso haré. Me sorprendió la forma con la que Dios me habla, casi que con plastilina, me muestra que la música es el camino que Él tiene para mí. ¿De qué forma lo hace? Me parece importante resaltar esto. El Espíritu Santo es rico en medios para comunicarnos la voluntad que debemos hacer. Bueno, que estamos invitados a hacer, porque finalmente Dios es una propuesta constante, no es una imposición. Lo que hace Dios es colocar frente a ti un camino y te dice, hijo, si recorres este camino, estos serán los frutos que recogerás. Pero si tú eliges tu propio camino, vas a ser responsable de los frutos que ese camino también traiga a tu vida. Yo trabajaba en Carulla Las Palmas. Parte de mi servicio era acompañar al cliente hasta su vehículo con sus paquetes. Mientras yo estaba en ese proceso de discernir, yo estaba, como me gusta llamarle, en modo escucha. Yo atiendo a una persona, una mujer joven, me empieza a contar su historia y me dice, oye, estoy muy feliz, porque durante 10 años he sido administradora de empresas, pero he renunciado, abrí mi taller de pintura y me voy a dedicar al arte porque es lo que amo y quiero ser feliz. La señora se va en su vehículo, yo me quedo pausado en el tiempo. Yo no podía creer que alguien me había acabado de decir esto. Para mí fue la primera vez que con claridad absoluta yo escuchaba la dirección de Dios para con mi vida. Dios se encargaba de usar a una persona como instrumento. ¿Una persona es el único instrumento que puede usar el Espíritu Santo? No. A José le hablaba en sueños, a los profetas en visiones,
a través de una canción, a través de una palabra, a través de un predicador, de un sacerdote, el Señor dispone de todos los medios necesarios para darte a conocer su voluntad. Es el más interesado en que tú conozcas hacia dónde conducirte. De hecho está la palabra, en 1 Corintios, si no estoy mal, 12:4 dice que hay diversidad de carismas, pero hablamos del mismo espíritu. Así es. ¿Y qué pasó entonces? Carla, pues ya para ir entonces concluyendo esta parte, yo creo que les va a tocar volverme a invitar al Gran Desconocido. Con toda seguridad que sí va a ser. Cuando tú escuchas la voz de Dios por primera vez, entiendes que si bien la voz de Dios ha llegado a tu vida, también hay una parte que te corresponde y es colocar en práctica. Les quiero regalar estas palabras. Están en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24 y siguientes. El que viene a mí, escucha mi voz y la pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cuando yo escucho la dirección de Dios, Carla, yo sabía que esa voz de Dios tenía que traducirse en mi vida en decisiones, que estuvieran alineadas o no. Era libre de seguir construyendo en mis fuerzas mi proyecto de vida, pero como ya había esa disposición y ese deseo de cambiarlo todo porque nada me gustaba, yo decía, yo me voy a dar la oportunidad, yo voy a creer, yo voy a actuar conforme la voz de Dios me está mostrando el camino. En ese momento nace este ministerio. Un 18 de marzo del año 2016 yo tomo la primera decisión del resto de decisiones que he venido tomando desde ese momento. Empiezo a construir sobre la roca, empiezo a darme cuenta de que Dios no se había equivocado al darme como dirección la música, porque se me abren todas las puertas que antes hacia otras direcciones no hubiesen sido abiertas. Empiezo a tener una vida con propósito, empiezo a recoger los frutos que conlleva vivir una vida en el Espíritu. Empieza a llegar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Empiezo a volver una persona más sensible, más pausada, más tranquila. Me siento desde ese momento y hasta la fecha viviendo en un camino con sentido de vida eterna. Yo ya no siento que voy en un camino que dura 100 años, ¿no? Siento que hoy mi camino es camino de vida eterna. Súper, Jorge. Y es la invitación que les hago, mis hermanos. Y yo creo que ya en esta etapa no es Jorge, sino Jael, ¿cierto? Jael es como mi nuevo... ¿Por qué Jael, verdad? Bueno, Jael son las iniciales de mi nombre completo. Jorge Alejandro Estrada Londoño. Jael sintetiza mi historia completa. Jael, de hecho, es el nombre de una mujer virtuosa del Antiguo Testamento que obra con valentía ante el enemigo y gana una victoria para el pueblo de Israel. Creo que a través de todo lo que Dios me ha permitido conocer, me ha llamado también, a ejemplo de ella, a hacer de mi vida un instrumento que gane corazones para el Señor. Y aquí vamos. Qué alegría, Jorge. Escuchen la voz de Dios, hermanos, es la invitación. Yo creo que quisiera terminar diciéndoles esto. Las primeras palabras que el Señor le dirige al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés fueron: Shema Israel, escucha Israel. Carla, no escuchar la voz de Dios es estar ciegos, sordos, mudos, muertos. Pero escuchar la voz de Dios aviva el corazón, coloca un camino frente a ti y te haces libre de ir por ese sendero de vida eterna o no hacerlo. Así es. Hoy la invitación es a que edifiquen sobre roca. Así que, bueno, esto es un poquito de mi historia, mis hermanos, y nada, gracias a ustedes por abrirme las puertas de su corazón. Qué lindo, qué lindo. Bueno, no, vemos una historia muy especial. Vemos que dentro del amor y de todo, o sea, Dios siempre ha estado presente en tu vida, desde siempre, incluso con las personas que ha puesto a tu alrededor, con las experiencias que te ha permitido vivir, ¿cierto? Pero al final es eso, que esa experiencia con el Espíritu es eso, esa intimidad, ¿no? Es llegar a ese cuarto, a ese silencio, saber que tenemos, o sea, que Dios es un Dios de puertas abiertas, que es, como lo dice su palabra, ¿no? Pedid y se os dará, tocad y se os abrirá. Es simplemente tener un poquito de buena voluntad, es simplemente tener un corazón dispuesto, un anhelo, un deseo de cambio. Quizás eras un joven que si bien lo tenías todo,
¿vale? Pero no había esa pasión, eso que te moviera, eso que dijeras, uy, no, qué rico, esta es mi vida, y disfrutarla. Y estamos llamados a eso, a disfrutar nuestra vida, ¿cierto? Hemos sido diseñados para vivir en libertad, para vivir en plenitud, para ser felices. Entonces, si hay algo que te está cuestionando, si hay algo que, por ejemplo, te está diciendo en este momento, por acá no es, por acá sí, pues es momento de hacer ese silencio, de preguntarle a Dios, dejarse conducir por el Espíritu, y al final el Espíritu va a hablar, va a actuar, ¿cierto? Amén. Entonces, bueno, no, muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, Jael? Bueno, @Jael Música, así me pueden encontrar y estoy para servirles. Oren por nosotros, por esta su comunidad, esta su casa. Así que por acá nos encontraremos, yo creo que muy pronto. Sí, con el favor de Dios. Bueno, siempre terminamos con un momentico de oración. Listo, entonces si nos regalas ese espaciecito, pues. Claro que sí. Bueno, haciéndonos conscientes de la presencia de Dios, yo los invito, mis hermanos, a que desde allí, desde sus hogares, desde el lugar en donde ustedes se han conectado con esta transmisión, le pidan al Señor hoy el regalo de ser conscientes de su presencia en sus vidas. Hoy yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que a estos mis hermanos, a quienes has llamado tú, porque eres tú el que ha invitado estos corazones a escucharnos, les toques con insistencia, para que su disposición te abra las puertas a sus corazones y ellos descubran el tesoro que es dejarte entrar, dejarte permanecer, dejarte obrar, dejarte cambiar incluso cosas, Señor. Tú siempre anhelas la felicidad de tus hijos. Papá, hoy yo te pido que tu Espíritu Santo les hable al corazón, que sea la primera de muchas veces que puedan decir, el Señor me ha hablado, yo he escuchado su voz y esa voz me ha hecho libre de alinear mi corazón con el suyo, de dirigir mis pasos hacia Él. Gracias, papá, porque sé que tú estás obrando, porque sé que hay corazones que están sintiendo tu presencia aquí y ahora en sus vidas, que inician este camino. Regálale, Señor, la fuerza para perseverar, para permanecer, una comunidad, Señor, donde ellos puedan empezar este proceso de crecer en ti, de enamorarse, y que un día también sean en tus manos, Señor, instrumentos de tu amor que permitan que otros corazones te conozcan, te amen y se encaminen en este sendero de vida eterna que a precio de sangre, Señor, has abierto. Todo esto, Señor, solo es posible porque tú, Jesús, amado Señor nuestro Rey, nuestro Maestro, ha pagado el más alto precio. Que tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento, habite hoy en estos corazones atribulados y que el día de mañana sean testimonio vivo de tu paso por sus vidas. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Escúchanos, Señor. Amén. Gracias, Jorge. Qué oración tan bonita. Como lo decías tú en la oración, importante ese llamado también a la comunidad, y nosotros somos una comunidad también que estamos dispuestos a recibirlos con los brazos abiertos. Tenemos grupos de oración, tenemos muchos apostolados. Síganos también en las redes sociales para que estén conectados y estén enterados, obviamente, de todo lo que, pues, de una u otra manera estamos como misión apostólica, evangelizadora. No se pierdan, el próximo domingo 8 p.m, nueva emisión del Gran Desconocido, nuevos invitados, nuevos testimonios. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo, Dios les bendiga.